Feliz Navidad para todos. Nos reunimos en esta noche para celebrar la Navidad, el gran misterio del Dios que se ha hecho hombre. Celebramos entonces el misterio de la encarnación, como se le conoce en la iglesia. Dios, repito, el creador del universo, el creador de todos nosotros, el creador de todo cuanto existe, en su gran misericordia ha decidido hacerse uno de nosotros, ha decidido tomar carne en el vientre virginal de María y nacer como cada uno de nosotros ha nacido, nacer para ser uno con nosotros. Dios entonces, y ese es el gran misterio que celebramos, es un Dios hombre también, cercano a nosotros. Imposible entender el misterio totalmente, al menos desde el plano racional, porque no se puede comprender. Pero las lecturas nos dan algunas pistas. La Iglesia, en su sabiduría como madre, nos pone estas lecturas y nos da unas pistas para entender más que el misterio en sí, las consecuencias del misterio, las consecuencias de que Dios se haya hecho uno de nosotros. Yo descubro un tema fundamental que traspasa las lecturas y quisiera con ustedes meditar o empezar meditando en ese tema. Voy a leer algunas frases. Por ejemplo, la primera lectura dice la siguiente frase: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Vean que dos veces viene en estas dos frases que he leído la palabra luz. En una se dice que el pueblo vio la luz, y en la otra, en la segunda, que esa luz resplandeció sobre ese pueblo. En el Evangelio hay algo similar. A los pastores que estaban en el campo en esa noche en que nace nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, se le aparecen un ángel. Y mire lo que dice el texto de Lucas: un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz. Entonces, la gloria de Dios se describe como luz. Por tanto, la presencia de Dios en el Evangelio, la primera lectura viene del profeta Isaías, por tanto es del Antiguo Testamento, el Evangelio es del Nuevo, ciertamente. La presencia de Dios se describe en muchas partes de la Biblia como luz. Dios es luz. Esa luz entonces resplandece en el Evangelio. En los pastores, ellos la ven, la gloria de Dios resplandece en forma de luz, y en la primera lectura en el pueblo de Israel. La segunda lectura dice algo bien interesante, me parece a mi manera de ver las cosas. San Pablo le está escribiendo a Tito y dice lo siguiente: querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado. Pues bien, la noche que celebramos hoy, o en la noche de hoy en la cual celebramos la encarnación, celebramos la manifestación de esa luz en el género humano. Esa luz, si ustedes se dan cuenta, en la primera lectura el pueblo es un agente, podríamos decir, pasivo. Es la luz la que tiene el rol primordial y activo. El pueblo es pasivo en el sentido de que la luz es la que resplandece en el pueblo y es la que se aparece al pueblo, y el pueblo ciertamente la ve. Lo mismo sucede en el Evangelio. Es Dios entonces quien toma la iniciativa de manifestarse. En San Pablo también hay algo similar. La gracia de Dios se ha manifestado. Es la gracia, es decir, Dios mismo quien se manifiesta.
Eh, Esa es la gran consecuencia, a mi modo de ver, una de las grandes consecuencias, a mi modo de ver, del misterio que celebramos en esta noche. Con la encarnación, Dios nos está diciendo que Él, el Dios en el cual nosotros creemos, el Dios de la Biblia, es un Dios que toma la iniciativa de manifestársenos. Y toma la iniciativa de manifestárselos no de cualquier manera, sino como luz. El tema de la luz es muy significativo porque contrario a la luz viene la oscuridad. Y entonces la oscuridad muestra el estado en el cual el hombre se encuentra cuando no está con Dios. De hecho, la oscuridad muestra en el Evangelio y en la palabra de Dios la disposición, más que no es disposición tanto, sino el estado, como lo decía antes, en el cual el hombre está cuando está apartado de Dios. Y entonces, ante ese estado, la luz se manifiesta y la luz ilumina al ser humano. Y les decía yo que esa es la gran consecuencia de esta celebración. Yo pensaba entonces en la necesidad que tenemos nosotros, los creyentes y cristianos, en primero reconocer cómo nuestro ser queda en tinieblas cuando se aleja del Señor y cómo es necesaria la luz de Dios que venga a iluminarnos. Esta noche entonces es una noche de resplandor, si se quiere, es una noche de luz, porque es una noche en la cual el Salvador, Jesucristo, que es luz, se nos manifiesta. Entonces es una noche para alegrarnos por la cercanía de esa luz. Y entonces tendríamos que pensar en la actitud que tenemos nosotros o deberíamos de tener nosotros como creyentes ante esa luz que se manifiesta. Es una actitud de apertura, o debería de ser una actitud de apertura, una actitud de estado atento ante la luz que viene, una actitud de humildad y de reconocimiento de que sin esa luz estamos extraviados y perdidos y que por tanto necesitamos la luminosidad de esa luz para caminar. La primera lectura lo dice de manera hermosa, diría yo. El pueblo que caminaba en tinieblas. El caminar en tinieblas es el caminar sin Dios. El caminar en tinieblas es el caminar apartado de Dios. Y ante ese estado es que viene la gran luz a iluminar. Nosotros, si lo vemos de manera humilde, muchas veces hemos caminado o intentado caminar sin la luz y por tanto hemos caminado o intentado caminar en tinieblas, fuera, apartado de Dios. Y entonces celebrar la Navidad sería un momento oportuno para reconocer la prioridad que debe de tener Jesucristo como luz en nuestro caminar, porque de lo contrario estamos perdidos. Y Jesucristo como luz que ilumina y guía todo nuestro ser. Pidámosle entonces a nuestro Señor Jesucristo que nace, que celebramos hoy su nacimiento en medio de nosotros, a ese Jesucristo que nace en la condición humana. Pidámosle que sea nuestra luz, que sea nuestro faro en la oscuridad del mundo y que nosotros podamos seguirlo a Él y podamos iluminar todo nuestro ser con su presencia, no solo en esta Navidad, sino siempre, y así caminar de la mano de Él, que es luz para cada uno de nosotros. Que así sea.
Nos ponemos de pie y profesamos nuestra fe.